que para hacer un repaso, vimos el tema autoridad espiritual, que Dios en el Antiguo Testamento siempre avisó a los profetas antes de hacer algo, que incluso en Amós, el libro de Amós que está en la Biblia, dice que Dios no hará nada sin avisar antes a sus siervos los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Como acotó Gaby, los profetas decían lo que Dios les decía. Era como obligatorio que ellos digan o hagan o expresen de alguna forma, no siempre hablando, a veces Dios les decía andá y hace tal cosa, y eso simboliza que va a ocurrir tal otra, pero era como que el hombre le daba la autorización, por así decirlo, a Dios a que haga lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque leímos en un salmo y también en el Génesis que los cielos pertenecen a Dios y la tierra se la dio a los hombres, y que por eso es todo lo malo que vemos, no es porque Dios esté en control, sino que el control se lo dio a los hombres, y los hombres son irresponsables y por eso hay hambre en África y hay guerras y todo, no es que sea la voluntad de Dios eso. Nosotros después orando, es como que, bueno, Dios, hacé tu voluntad, te lo entregamos, ayúdame acá, y es como que le estamos dando la pista de aterrizaje a que Dios obre, acomode las cosas, pero incluso también fue clave el hecho de que Dios, que estaba en el cielo, se haga hombre y habita entre nosotros, que se despojó de su divinidad, dice la Biblia, Cristo, y como heredero y persona que vivió de forma perfecta, recuperó todo y después se lo dio a la iglesia. Eso fue como resumen de lo anterior. También vimos el tema de hablar. Ojo, esto no es tampoco para que se pongan supersticiosos, como una vez charlamos con un amigo y me decía que esto de declarar, por una época se puso muy de moda esto, declare, entonces mi amigo decía, voy a ser millonario, y él me decía, pero todavía no tengo la Ferrari en la puerta, y no, guarda, pues también tiene que ver sí con una voluntad de Dios, y también para qué, y ahora vamos a ver cuán relacionado está el para qué y las bendiciones y todo lo que recibimos. En Lucas, si quieren lo buscan, si quieren lo anotan. En Lucas 9, yo lo voy a decir, lo voy a parafrasear, si quieren, ustedes lo pueden ir revisando. Perdón, incluso antes, en Lucas 8 es el momento en que Jesús va con los discípulos en una barca, en un barco, y se desata una tormenta muy fuerte, pero que Jesús iba durmiendo. Iba durmiendo Jesús. Imagínense el nivel de, por un lado, cansancio, pero yo creo también de paz para poder dormir en medio de una tormenta y que se mueva y la gente preocupada a tu alrededor, pero él tenía esa paz interna que le permitía dormir en esa situación. Los discípulos se enloquecen y le dicen, maestro, ¿no ves que morimos? Así le dijeron. Una que no estaban muriendo, pero bueno, es la situación de conflicto que hace que uno sienta que lo que está pasando es malo, pero que parezca que es peor. A veces sí, hasta es peor, pero en este momento era eso lo que pasaba. Hasta ahí nada más. Jesús, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Calma la tormenta, los discípulos se asombran y dicen, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Y Jesús le dice, che, todavía no entienden ustedes, no la cazan esto. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dice. Eso es Lucas capítulo 8. En San Lucas capítulo 9, Jesús dice, bueno, miren, esto les va a venir muy bien. Dice que los reunió, y eso también tiene que ver con lo que dijo Isa, el tema de reunirnos. Los reunió y dice que les dio poder y autoridad a los discípulos. Les dio poder y autoridad, pero no para nada. Le dice, para sanar enfermos, para liberar endemoniados, que vayan y prediquen el evangelio del reino. Entonces vemos que el tema de la autoridad espiritual está muy ligada a un por qué, a un para qué. A veces vemos como que, y lo veo en gente, que sienten que no tienen autoridad espiritual y sufren un montón de cosas, y tal vez el problema esté en que no están tan comprometidos con la misión para la cual les ha sido dada esa autoridad. Porque digamos, cuanto uno una mejor mayordomía ejerza de lo que sea, va a tener mejores resultados. Por ejemplo, si yo quiero
si yo cuanto mejor administración económica tenga en mi vida personal, voy a tener una mejor economía. Si salgo a gastármela en lo que sea, después no me puedo quejar que no llego a fin de mes. Claro. Si, por ejemplo, Dios me da autoridad y poder para sanar enfermos, pero me quedo durmiendo la siesta todo el día y no ejerzo eso, cuanto menos lo ejerza, es como una irresponsabilidad, como si fuera económica. Después no me puedo quejar de que no me funcione, si lo estoy mal administrando lo que Dios me dio. Cuando Jesús se bautiza, esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. Cuando Jesús es bautizado, dice que el cielo se abrió, que se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy complacido, o en quien tengo complacencia, y que se vio la paloma, o el Espíritu Santo, descender en forma de paloma y permanecer sobre Cristo, sobre Jesús. Esto es respuesta, también relacionándolo a lo anterior, esto es respuesta a lo que oró Isaías, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, en Isaías 64:2, que dijo, se los voy a leer, dice, desde el 1, dice 64:1, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Esto que dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, es clave, porque si vamos a la Biblia, al original en griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, cuando dice que el cielo se abrió, en el original no dice se abrió, la palabra específica es se rompió, es la misma que se usa acá en Isaías, y que es la misma que el Nuevo Testamento en griego usa para decir el momento en que muere Cristo, se rasga el velo que estaba en el templo, que separaba ese lugar, digamos, común del lugar santísimo, donde solo podía entrar a la presencia de Dios el sacerdote, y se rasga de arriba hacia abajo, y eso también es símbolo de que ahora todos tenemos este acceso a la presencia de Dios. Es la misma palabra en griego, el tema de que se rompió el cielo. Después no hay registro bíblico para decir de que el cielo se volvió a cerrar. Incluso dice que cuando en la muerte de Jesús, es más rasgarse el velo de arriba hacia abajo, las rocas que estaban alrededor del templo, esto se ve en la película La Pasión de Cristo también, que las rocas se parten. Bueno, esa misma palabra en griego. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes de este cielo abierto que hay, lo podríamos administrar mejor. Ojo, no digo que está mal que oremos, Señor, abre los cielos. Porque yo estoy seguro que el cielo está abierto sobre el creyente. Creo que es clave el tema del bautismo, por ejemplo. Pero que el cielo está abierto y no hay señal de que se haya cerrado en la Biblia. Entonces yo creo que desde ahí uno ya también puede vivir con otra perspectiva de vida. Es decir, cielos abiertos. Y para mí me acordaba de un testimonio de Tisi. ¿Te acordás, Tisi, cuando vos te bautizaste? Que dijiste algo y después pasó algo muy rápido porque estabas con esto en mente. ¿Qué dijiste después de bautizarte cuando se estaban yendo? ¿Qué dijo madre de Tisi? No sé. Que dijo, a partir de ahora... todas bendiciones. Ok, llegó a la casa y tenía un televisor nuevo, o sea que me lo había regalado. Entonces... entonces es clave que nosotros vivamos con esta conciencia de cielo abierto. Está igual bien que lo oremos, de que el Señor abre los cielos sobre Buenos Aires. Creo en esas oraciones, no están mal, no está mal. Pero creo que sería un error orar sobre nosotros, Señor, abre los cielos. Sino más bien administremos la gracia de Dios que tengamos hasta donde la veamos. Lo mismo que la revelación. Si por ejemplo queremos crecer en revelación, lo que Dios nos muestra, nos guía, bueno,
con el poquito de revelación que tengamos, si por ahí un día sienten, siento decirle una palabra de ánimo a tal persona, háganlo. Siento de ir a tal lugar, háganlo. Y ahí Dios, ustedes están, digamos, siendo buenos administradores de lo que tienen y dan lugar a poder crecer en eso. Es fácil, perdón, yo soy cero materialista, pero llévenlo al tema económico. Imagínense, ustedes tienen unos pesos, aunque sea poquitos, pero que los laburen de forma correcta y los cuiden y los inviertan donde hay que invertir. Bueno, es lo mismo en el mundo espiritual. Esto de que la paloma permaneció sobre Jesús en el momento del bautismo es clave. Después, algo que también vimos en la semana pasada fue cuando Jesús, primero esto no lo vimos, Jesús en Lucas 9, ya lo que acabo de decir, llama a los discípulos, le da autoridad para que hagan todo eso que dijimos. En Lucas 10, otra vez llama a los discípulos, otra vez este tema de la reunión, y les da autoridad, llama a 70 esta vez. Y les da autoridad lo mismo, para que liberen endemoniados, sanen enfermos, prediquen el Evangelio. Y ellos dicen, bueno, vamos a ver qué onda. Yo digo que dijeron eso por la respuesta que trajeron a la vuelta. Eso vamos a ver qué onda no está en la Biblia. Pero cuando vuelven, ellos, lo que decíamos la vez pasada, Señor, hasta los demonios nos obedecen. Y que Jesús les dice, sí, muchachos, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra. Eso lo leímos en Ezequiel, en la reunión pasada. ¿Por qué los demonios y Satanás obedecen a los hombres? Porque están en la tierra, que es el área de dominio de los hombres, especialmente después de esta autoridad y poder que les dio Jesucristo. Después de esa comisión, esa es la comisión de los 70, está esa frase famosa de Jesús que les dice, cuando entren a una casa, digan paz sea esta casa. Y si hubiere alguien digno de recibir esa paz, la paz va a salir de ustedes y va a permanecer en esa persona. Si no hubiera alguien digno de paz en esa casa, eso está en la Biblia en Lucas 10, si no hubiera alguien digno de paz en esa casa, la paz regresará a ustedes. ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con esto? Bueno, es clave el tema de permanecer. Fue como cuando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y permaneció en Jesucristo, porque obviamente Él era una persona digna de paz y de poder y de todo lo que Él recibió, que después lo transmitió a los 70, esto es la comisión de los 70, que después al final del ministerio de Jesucristo dijo, bueno, todo lo que les enseñé, ahora enséñenlo a todos y que hagan lo mismo, que sean enfermos, liberen endemoniados, y eso es lo que teológicamente se llama la gran comisión, porque ahí es donde nos incluye a todos. En otro momento, entonces lo que entendemos, como dijimos hace 2 reuniones atrás, que esto del fluir no es una magia. Estamos hablando que es la persona del Espíritu Santo en nosotros. No es que tenemos poderes rayitos o poderes mágicos. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. No lo hagamos demasiado, misterioso. Es eso y punto. Como dice la Biblia, del interior fluirán ríos de agua viva al que cree en Jesús. Bueno, esos ríos son el Espíritu Santo. Hay un momento en el Antiguo Testamento cuando es la historia de Noé. ¿Se acuerdan Noé y el arca? Los que crecimos en la iglesia la escuchamos desde chiquitos, la historia de Noé, nos hacían dibujar el arca, los animalitos. Sí. Bueno, en un momento que Dios avisa, mira que se va a inundar todo, se va a inundar todo, se va a inundar todo. Hacé lo que tengas que hacer, avisá. Entonces Noé avisó, como los profetas o la gente que recibe parte de Dios avisaba. Se pone a construir el arca, mete los animales, se inunda todo. Y en un momento Noé dice que soltó una paloma y la paloma salió
pero volvió. Es decir, y dice que era porque todavía había agua. En un momento la volvió a soltar y se fue y no volvió más. Entonces dijo, bueno, ya es hora de que podamos abrir las compuertas y descender del arca. Entonces ahí ya vemos como esta sombra de lo que iba a ser, el hecho de poder liberar algo en relación al Espíritu Santo para que permanezcan las personas y las transforme. Dicen que Jesús, o está en la Biblia mejor dicho, se despojó de su divinidad. Entonces era 100% Dios, pero también 100% hombre. Son esos misterios más grandes de que nuestra cabeza lo pueda llegar a comprender, de cómo puede ser 100% Dios y 100% hombre, un mismo ser. Bueno, Jesús lo hizo. Pero dicen que Él vivió con autoridad porque Él fue enviado de Dios. Lo dice en Juan 3:16, que Dios Padre mandó a su Hijo a la tierra. Entonces el hecho del envío por Dios, hay un tema de autoridad en esto de ser enviados. Entonces Jesús, por haber sido enviado por el Padre, ahí está la autoridad. No porque Él era Dios, porque si Él hubiera hecho todos los milagros que hizo y todo lo que hizo como Dios, y bueno, para mí es muy difícil llegar a eso. O sea, Él era Dios. Pero si yo me posiciono desde el otro lado y digo, Él era un hombre, pero con autoridad que sí le había dado Dios porque Él abrazó esa misión dada por Dios, vivió en autoridad como hombre. Y cuando Él calma la tormenta, lo que hace es esa paz interior, teniendo en cuenta la autoridad que tenía dada por el Padre, teniendo esa paz interior, lo que hizo fue, como al decirle a la tormenta que se calme, fue como liberar lo que había en su interior, esa paz interior a la paz climática, digamos. Después entonces cuando Él les dice, cuando vaya a una casa, digan esto, bueno, es exactamente lo mismo. Él primero lo hizo con la tormenta, después nos dice que lo hagamos cuando entremos a un lugar. Paz tenemos que decir, perdón. Sí, paz. Cuando entras a una casa. Exacto, sí, exactamente, sí. Me ha pasado con mi abuela, con todo lo que pasó, de que estuvo internada y llegar y que hay todo un clima terrible y que esta se va a morir y horrible. Y llegar y decir, esperen, no, tenemos autoridad y orar, echar fuera lo que haya que echar fuera y que le cambie la cara a las personas que están ahí. O sea, y es algo instantáneo. Pero sería muy difícil si yo llego y entro en pánico también. O sea, claro. ¿Qué voy a transmitir? O sea, pánico, exactamente. Entonces, tengamos una vida interna rica en Dios. Los discípulos hasta entonces se movían bajo esta autoridad dada por Cristo para ir y hacer tal cosa. Pero es como que ellos funcionaban, y déjenme terminar de explicar esto para poder entenderlo, como que funcionaban bajo el ministerio de Jesús. Esperen a que termine el concepto. Y es cierto, y yo entiendo que muchas veces se habla de cobertura en las iglesias, y bueno, lo vemos en Jesús. Jesús encomendó a los discípulos y funcionó, era esa autoridad delegada, transmitida. Pero hay algo más que eso, y que tiene que ver con una relación personal con Dios y el Espíritu Santo y lo que nosotros hagamos, más allá de a qué ministerio pertenezcamos. ¿Por qué? Porque si todo dependiera de a qué ministerio pertenecemos, Jesús nunca les hubiera dicho a los discípulos cuando se estaba yendo para ser glorificado, les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense todos juntos en Jerusalén porque van a recibir poder. Hasta entonces ellos andaban con el poder que Jesús les había impartido, pero Jesús iba a ascender a los cielos y ellos iban a tener que hacer lo que hacía Jesús. ¿Qué hizo Jesús antes de impartirles poder y autoridad? Los reunió.
¿qué les dijo a ellos? Quédense juntos en un lugar. ¿Y cómo fue Hechos 2? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban reunidos. Justamente estaban reunidos, pero por cuenta propia, ellos dijeron, vamos a reunirnos, porque el Señor nos dijo que nos reunamos y que permanezcamos juntos y que vamos a recibir poder. Ellos fueron obedientes, se reunieron, estaban unánimes, que estar unánimes también significa reunir ideas, reunir pensamientos, estar de acuerdo, pensar lo mismo. O sea, no es que solo se juntaron, pero que este estaba peleado con aquel y que este creía en una cosa y que este... Era como una unión, una reunión en todo sentido. Supongo que habría diferencias, pero no demasiadas. Y así fue, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y vemos todo el tema de las lenguas de fuego, los distintos idiomas. A mí Hechos 2 me encanta, ¿se acuerdan? Los mandé a leer Hechos, capítulo de los Hechos, el libro. Otro día lo podemos retomar eso, lo vamos a retomar mejor dicho. Pero ya dependió de los discípulos recibir poder. Después también vemos, si volvemos a Cristo, enseñanzas que Él dijo, andá y encerrate a orar. Entonces vemos esas dos partes, el del grupo, pero también vemos el de la intimidad, el de ir y dice el que si te reunís y estás a solas con Dios y estás con Él, Él te va a recompensar en lo público también. Entonces, y esto por ejemplo lo puedo decir nosotros que acá hay mucha gente con inclinación artística y buscamos, y no está mal el tema de la trascendencia o ser reconocidos, o pues, al mismo tiempo eso nos trae hasta bendición económica, el hecho de que nos llamen, nos contraten, nos encarguen cosas. Bueno, la clave sí, hagamos todo lo que tenemos que hacer, seamos responsables, administrémoslo bien, pero vayamos al lugar secreto, estemos con Dios. Y es más, ahí nuestro arte va a ser transformado, va a ser llenado de los pensamientos de Dios, de las características de Dios, vamos a ser guiados para que cuando estemos en público vamos a expresarlo de una forma mejor. Más suelta, con más calidad, con un mejor contenido, con todo. Pero ya depende de nosotros, ya no nos reúne Jesús, somos nosotros los que nos reunimos, somos nosotros los que vamos al cuarto secreto. Y esto es clave, esto es sumamente clave lo que les voy a decir ahora. Cristo, o Jesús mejor dicho, se despojó de su divinidad. Él comenzó su ministerio a los 33 años, perdón, a los 30 años, murió a los 33. Comenzó su ministerio a los 30 años. Él era judío. Ojo, guarda también, no nos volvamos ahora re fanáticos de los judíos, pues también hay toda una tendencia dentro del mundo protestante evangélico de ser re judío y los judíos y todo. Ojo, me encantan, pero no son, o sea, ya está, me parece. Hay cosas, tomamos cosas, pero no nos fanaticemos con los judíos, porque, o sea, hay mucho cristiano evangélico. Tengo amigos que están estudiando hebreo, por ejemplo, porque el hebreo, y yo lo entiendo, pero los judíos hablaban hebreo y no les sirvió para reconocer al Mesías tampoco. Entonces, conocimiento sin relación tampoco nos sirve. Pero bueno. O sea que 3 años nada más él... En 3 años hizo todo lo que tenía que hacer, es todo eso espectacular. Yo no sabía. Y es más, dice la Biblia que no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo en esos 3 años. De tantas cosas que hizo. Entonces, esto es lo que les decía. Jesús se despoja de su divinidad. Dice la Biblia que la palabra fue hecha carne, o que el verbo fue hecho carne. Jesús se despoja de su divinidad, la palabra es hecha carne. Dios creó el mundo hablando, ¿se acuerdan? Sea la luz, sean las aves del campo, sea el día, sea la noche, todo. Hablando, Dios creó el mundo. Ese verbo se hace carne, Jesucristo. Jesús mismo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Eso está en la Biblia, mis palabras son espíritu y son vida.
Entonces ahora entiendo por qué él tenía tanto impacto cuando hablaba, porque él era consciente de esto, de que cuando él habla, sus palabras no son vibraciones de cuerdas vocales nada más, son espíritu y son vida. Ahora entiendo por qué él cambia las atmósferas, cambia el clima, sana a los enfermos, porque tiene conciencia de su poder y de qué es lo que habla. Pero si él se despojó de su divinidad, lo que él habla lo está hablando como humano en relación perfecta con Dios, que eso es lo que podemos vivir nosotros gracias a su muerte y que Él tomó nuestro lugar en la cruz para que podamos tener relación con Dios. Entonces, la palabra se hace carne, Jesucristo. Sus palabras, la carne, cuando habla, se hace espíritu. Pero si Él se despojó de toda su divinidad y dice que Él es el heredero de Dios, a esto iba con lo de los judíos. Hay una tradición judía. ¿Por qué Jesús empieza su ministerio a los 30 años? Porque en la tradición judía, vieron que los judíos hacen negocios, por ejemplo, muchos negocios. Y les va bien. Y les va bien muchas veces, por lo general sí. ¿Por qué? Porque a los 30 años los judíos, el varón judío puede representar a su padre en los negocios. Por ejemplo, el joven judío de 30 años puede ir y hacer negocios con lo que es de su padre. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Sí. Que el hijo pródigo dice que agarró su herencia y la malgastó. Sí. O sea, ¿cómo va a tener una herencia si todavía no murió el padre? Que después lo recibe. ¿Por qué? Pues los judíos reciben la herencia con el padre en vida a los 30 años del hijo. Entonces, Jesús, y eso está en la Biblia, que todo lo que tiene Jesús es todo lo que tiene el Padre. Lo que es del Padre es del Hijo, lo que es del Hijo es del Padre, dice la Biblia. Entonces Él recibe esa herencia divina como hombre. Y la Biblia habla de que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces Jesús se despoja de todo lo que tiene para heredarlo como hijo, para que nosotros lo podamos heredar. ¿Me explico? Yo ahora no lo entiendo. Ok. Dice la Biblia que todo fue puesto bajo los pies de Cristo. Eso es herencia divina que tenía Jesucristo. Y en mí puede ser, digamos, por el lado del dibujo, mi abuelo, por parte de mi papá, dibujaba santos. Mira, bueno, espectacular. Bueno, vos heredaste eso. Entonces, miren todo lo que tenía Jesús. No lo tenía por Dios, lo tenía por Hijo de Dios. Sí. Bueno, y si Él lo heredó del Padre, entonces todo lo que lo vemos en Él, nosotros también lo heredamos, pues nos alineamos. Dice que somos un linaje que desciende y que nos metimos atrás de Él, que Él es el primero de muchos hermanos, dice la Biblia. Y entonces yo cuando estoy en una situación de conflicto, no sé para dónde ir, digo, bueno, ¿Jesús sabía para dónde ir? Sí, Él sabía para dónde ir. Dice que Él todo lo que hacía lo veía a su Padre hacer. Bueno, Él tenía esa capacidad de revelación, de instrucción divina. Bueno, voy a pedir a Dios que me revele qué hacer. Ojo, puede ser un sueño, una supervisión, pero a veces son ideas sueltas que caen y muchas veces eso es lo que viene de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento era imposible pensar que no era de Dios algo que veían, porque era algo muy impactante. Hoy en día es más suave porque no depende tanto de ver algo de Dios y obedecer para hacer y decir lo que Dios nos dijo. Hoy es desde otro lado, no es desde la obligación de decir, sino es desde la relación, desde que nuestra mente es la mente de Él. Entonces, bueno, busco y avanzo un pasito en cuanto a lo que Él me mostró. Si Él no me mostró nada, digo, bueno, voy a avanzar igual. Esto lo hablamos con uno de los chicos que hoy parece todavía no llegó. O él tenía como distintas posibilidades y sentía como que Dios no le hablaba y decíamos, bueno, vos caminá, porque también Dios confía en tu madurez, en que vos, o sea, por ahí si no tuviste la visión o la idea de parte de Dios, caminá eligiendo lo que vos creas que es lo correcto, porque también si no hablas porque confía en tu madurez. Es como que si yo tuviera un hijo y mi hijo tuviera, no sé,
yo fuera más grande y mi hijo tuviera 30 años. Y mi hijo de 30 años me pregunta, ¿qué como? ¿10 kilos de chocolate o mejor una ensalada? Y yo no estaría orgulloso que mi hijo me pregunte eso. Y algo y le enseñé mal. Entonces a veces, si Dios sentimos que no nos guía, no nos habla, está, bueno, hijo, yo ya te instruí, a ver, dale, voy a estar orgulloso de la decisión que vos tomes, con la revelación, con la sabiduría que vos tenías. Y eso también va a ser la plataforma para poder caminar en mayor todo lo que vemos en el Señor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y después vamos a orar los unos por los otros. De que piensen alguna situación o que estén viviendo, vamos a algo que estén viviendo, no vayamos al pasado. Vamos a algo que estén viviendo ahora, puede ser que venga de antes, por supuesto. Y piensen qué haría Jesús en su lugar, cómo lo resolvería Él. Nos tomamos un minuto para pensar en una situación de conflicto o difícil que estén viviendo y traten de ver, de pensar cómo la resolvería Jesús. Bueno, ¿a quién, ojo, puede ser que no haya fluido la idea, pero ¿quién sí recibió o pensó cómo Jesús resolvería el conflicto que ustedes están viviendo? Yo tengo un conflicto. Por ejemplo, estamos viviendo, no sé, situaciones de violencia, de agresión, situaciones de opresión demoníaca, de que nos ponen ideas de destrucción, bueno, en autoridad, basta, o sea, basta esto. Como pasó, algunos lo escucharon y otros no. Ahora ¿se acuerdan? Mi abuela se cayó y estuvo internada y cuando la encuentro, ella veía cosas alrededor horribles y fue decir, basta, ¿no? Jesús, todo esto se tiene que ir, se termina, se va, fuera, 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 fuera. Y nunca más mi abuela tuvo una visión, una alucinación, nada, nunca más. Y que es medio incrédula encima y que me diga, todo eso que yo veía vos me lo sacaste. Que incluso nuestra autoridad ni siquiera depende si la otra persona tiene fe o no. Si la otra tiene fe, ayuda. Somos dos. Pero si no, de última es nuestra autoridad. Los discípulos no tenían fe en esa situación de tormenta. Jesús solo la calmó. Es lo mismo con nosotros. Tiene que nacer de uno, digamos. Tiene que nacer de uno. Tiene que nacer de uno. Entonces también es un cambio de paradigma. Pues hasta antes de la muerte y resurrección de Jesús, como que era el gran sacerdote que intercedía por nosotros. Hoy lo hace el Espíritu Santo, que está en nosotros, dice que intercede, pero está en nosotros, ya no es el de afuera. Ojo, creemos en la oración, la Biblia dice, oren los unos por los otros, no lo descartamos. Pero, perdón, interrumpo. Por ejemplo, como que antes se esperaba que a través de Jesucristo se hicieran las cosas. Exacto. Y ahora tenemos que nacer de nosotros. Exacto, pero ¿por qué? Pues Jesús vive en nosotros. Muy bueno, muy bueno. Exacto, como Jesús vive, muy bien, como Jesús vive en nosotros, somos ahora nosotros los que decimos, bueno, basta con esto, o bendigo esto, bendigo los proyectos de Isa, pero no desde mi deseo, sino desde mi lugar de autoridad, ¿no? Bendigo esta relación, bendigo esta situación, porque veo que es algo bueno y que Dios se agrada en esto, entonces lo bendigo, y así, con todo. Pero desde un lugar de autoridad, ¿no? Desde un deseo también, pero lo ideal es que nuestro deseo acompañe lo que Dios está diciendo y en esa situación no falla de la más. tormenta, yo lo que creo es que Jesús lo hizo para dar el ejemplo, para mostrarle a los discípulos Sí, que si lo hago yo, ustedes también lo pueden. exactamente, sí, O sea, les delegó la autoridad. exacto, O sea, que la tormenta podría ser la situación cualquiera que estemos viviendo. O sea, Sí. falta de trabajo, un enfermo, Ujú. cualquier situación. Sí,
sí, sí, totalmente. Eso es. Yo creo que se entendió, ¿no? Vamos a orar. Me encanta que en el Hechos 2 dice, cuando recibieron el poder que los visitó el Espíritu Santo, dice que estaban en un cuarto más arriba, en la terraza de la casa. Así que es como esto mismo que estamos nosotros viviendo. Entonces creo que es clave, ojo, si están a 10 kilómetros bajo tierra, el Espíritu Santo llega igual. Pero es como lindo esta situación. De que oremos, es más, uno dice, no, yo ya recibí al Espíritu Santo y está bien, pero en la Biblia hay los discípulos, hay algunos que hasta dice que recibieron el Espíritu Santo más de una vez en Hechos, ¿no? Esa visitación especial. Y también ahora entiendo por qué, si Jesús ya les había dado autoridad, pero igual los mandó a que se junten y que iban a recibir poder. O hay una cosa que debe ser un continuo de vivir en el Espíritu y en la búsqueda espiritual. No es una cosa de hace 10.000 años, un día recibí el Espíritu Santo, sino que debe ser un constante, un caminar. Así que oremos, pidámosle, vos ahí donde estás, decirle, Espíritu Santo, vení sobre mí, llename, permanecé, quiero conocerte. Dame conciencia, danos conciencia de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Revelate a mí más allá de lo que me hayan enseñado, de lo que haya experimentado. Decile de que tenés necesidad de Él para tal área. Y también orá por esa situación, orá vos mismo y decís, bueno, si es algo que estás queriendo lograr, bendecí eso con la autoridad que tenés en Dios, de Cristo en vos. Y si es algo malo, bueno, lo podés destruir porque dice la Biblia que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y las obras del diablo son matar, robar y destruir. Si vos ves algo relacionado a la muerte, a la destrucción, al robo, en el nombre de Jesús eso es destruido de mi vida. Oralo vos en tu autoridad, en la que tenés como heredero de Dios mismo.